Y vamos a ir entonces a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 24. Y usted se ha estado siguiendo, ¿verdad?, las enseñanzas que hemos estado dando, y no simplemente las enseñanzas, las devocionales. Por ejemplo, el devocional de hoy que hemos tenido, usted va en el espíritu, va a hacer clic y va a decir: yo entiendo ahora lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Y mi oración en esta mañana como pastor, tanto voy a estar predicando este domingo y el próximo, sobre cosas que tenemos que llevar a la cruz también. Pero mi oración en esta mañana es que podamos salir fortalecidos, afirmados en la fe, y lo que involucra verdaderamente servirle al Señor. Servirle al Señor. Si pueden leerlo en voz alta, no tienen que ponerse de pie, pero si lo pueden leer en voz alta, ahí en su carro, donde están juntamente conmigo. Léelo primeramente para honrar a Dios y honrar su palabra. Léalo en voz alta también, para que su mente y su corazón lo escuchen. Quizás tenga una traducción diferente, pero léalo en voz alta, porque es palabra de Dios que dice la palabra, que penetra hasta los huesos, hasta las coyunturas de nuestras vidas, de nuestra misma alma. Dice la palabra: pues para esto fuisteis llamados, versículo 21 del capítulo 12 de Primera de Pedro, porque también Cristo padeció por nosotros. Escucha bien: también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Puedes marcar esa frase: para que sigáis sus pisadas. ¿Qué pisadas? Porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que también sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Qué tremendo es nuestro Jesús, ¿verdad? No hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, al Padre, a Dios que está en el trono, al juez del universo, al juez de nuestras vidas, al juez de todas las cosas creadas. Mira lo que dice el versículo 24, y yo lo creo en mi corazón, y tú lo tienes que creer como creyente. Y si no eres creyente y estás aquí o estás apartado, o si escuchas este mensaje retransmitido por nuestros canales de redes sociales, este pasaje es para ti también. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y por cuya herida fuisteis sanados. Padre, en esta hora creemos tu palabra. Creemos, Señor, que tú estás aquí. Creemos que nos das la revelación del Espíritu para entender lo que tu palabra enseña. Creemos que esa revelación se convierte en una verdad en nuestra mente. Y creemos que esa verdad en nuestra mente afecta mis emociones. Y creemos que esa verdad en nuestra mente afecta nuestra ética y nuestra conducta cristiana. Cada día, cada momento, en cada decisión. Creemos que tu palabra no retorna atrás vacía, sino que es una semilla que se siembra en los corazones y que germina. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, dile al que está al lado tuyo lo que tenemos que llevar a la cruz en el día de hoy y cada día. Dile: tenemos que llevar a la cruz nuestros sufrimientos. El pastor no diga eso. Repíteselo a otra persona que está al lado tuyo: tenemos que llevar a la cruz nuestros sufrimientos. Yo no los alcanzo a ver en los carros. Está lloviendo, sé que algunos tienen sus cristales arriba.
Pero yo espero que usted esté siguiendo a través de la radio y esté diciendo esto también. Tenemos que llevar a la cruz nuestros sufrimientos, nuestros padecimientos. Tenemos que llevar a la cruz nuestros sufrimientos, primer punto, para ser como Jesús. Tenemos que llevar a la cruz nuestros sufrimientos para ser como Jesús. Yo no estoy diciendo, ni la palabra de Dios está diciendo que usted le diga, Señor, mándame más, que más me merezco. Porque sé que algunos se sienten culpables por las cosas que han hecho en la vida y todavía no han sanado y piensan que todo lo que les acontece o que se merecen más castigo o más sufrimiento de parte de Dios. Eso no es lo que estamos diciendo esta mañana. Lo que estamos diciendo en esta mañana es que vendrán sufrimientos en momentos dados en nuestra vida cristiana, y si queremos ser como Jesús, debemos padecer y debemos sacrificarnos, especialmente por la causa más grande de todas las causas, la causa suprema, que es la causa del Evangelio, la causa de Jesús. Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo. En las cartas de Pedro, Pedro prepara en ambas cartas a la iglesia para dos tipos de sufrimiento. El sufrimiento externo, que viene a causa de la persecución de los gobiernos, que viene a causa de la persecución de la hostilidad en la cultura. Los judíos, los expatriados, las personas que estaban dispersas. Cuando usted lee la carta de Pedro, Pedro les envía un mensaje y les está diciendo: ustedes tienen un llamado. Si usted ve ese versículo 21, un llamado. Ustedes tienen una vocación, una causa de seguir las pisadas de Jesús, y si es necesario, sufrir a causa del Evangelio. De eso es lo que estoy hablando esta mañana. De que si queremos ser como Jesús, tenemos que llevar a la cruz nuestros sufrimientos. Pedro ata la cruz con el sufrimiento humano. Y el segundo tipo de sufrimiento que la palabra de Dios enseña en las cartas de Pedro es el sufrimiento que viene de adentro de la misma, los ataques internos aún en la misma iglesia, porque Pedro estaba enseñando en ambas cartas acerca de los falsos maestros y de las personas que iban a causar divisiones y contiendas dentro de la iglesia. Así que puede haber sufrimiento externo y puede haber sufrimiento interno. Puede haber dolor que viene de afuera, pero puede haber dolor que viene de adentro, de los que están más cerca de nosotros. Pero el sufrimiento es real. El sufrimiento nos recuerda que somos humanos. El sufrimiento nos recuerda que vivimos en un mundo caído. Los padecimientos nos recuerdan que esta vida no es para siempre. Los sufrimientos nos recuerdan que nuestro cuerpo se está desgastando. Los sufrimientos nos recuerdan que nuestros días tienen un límite. Los sufrimientos nos recuerdan que vivimos en un mundo caído. Los sufrimientos nos recuerdan que hay veces que tomamos malas decisiones. Los sufrimientos nos recuerdan que hay momentos en nuestra vida que nos vamos a quedar sin fuerzas y que somos débiles. ¿Cuántos han experimentado sufrimiento? Sean honestos. No miren a su esposa, porque a su esposa no es el sufrimiento. Y no miren a su cónyuge ni a sus hijos, porque son bendición. Sí, yo sé que algunos están así con la cabeza hacia abajo porque no quieren mirar. Pero Pedro estimula especialmente a la iglesia, a ti y a mí, a que no tengamos miedo de los sufrimientos y que los afrontemos. Especialmente, escúchame bien, especialmente si el sufrimiento viene por hacer lo correcto. Si el sufrimiento viene por hacer el bien. Y yo quiero que tú me acompañes conmigo
a varios textos en la misma carta de Pedro. Mira lo que dice Primera de Pedro 2:19. Primera de Pedro 2:19 dice: el soportar sufrimientos injustos es digno de elogio. O sea, Pablo está diciendo: cristianos, aguanten cuando usted esté haciendo lo correcto, y por hacer lo correcto a veces vamos a sufrir injustamente. ¿No le ha pasado a usted que quizás le han cortado una ayuda por usted decir la verdad? ¿No le ha pasado a usted que quizás alguien se ha molestado con usted por usted no querer defraudar a alguien, o por usted querer guardar la confidencialidad de una amistad o la espalda de alguien? ¿No le ha pasado a usted que por usted venir a la iglesia o a la casa del Señor, o por usted ofrendar, le han burlado, le han maldecido, le han dicho? ¿No ha posteado quizás algo usted en las redes sociales y muchas veces alguien le ha cuestionado la fe y uno como que se atribula en sus emociones? Pero Pablo nos recuerda en 1 de Pedro 2:19 que el soportar sufrimientos injustos es digno de elogio si quien los soporta lo hace por motivos de conciencia delante de Dios. Es triste, hermano, a veces en la misma familia, a veces amigos cercanos. Es doloroso experimentar sufrimiento cuando uno dice y hace lo correcto. Es como un puñal en el corazón. Pero Pedro estimula a la iglesia, y yo te estimulo en esta mañana, que cuando eso suceda, vamos a ir a la cruz y vamos a llevar nuestros sufrimientos a la cruz y vamos a padecernos a Él y vamos a seguir sus pisadas. En otras palabras, no importa el sufrimiento, vamos a seguir siendo fiel hasta la muerte como Jesús, hasta nuestro madero, hasta nuestro final de nuestros días. No tiene que decir amén, porque yo entendería si no recibo uno o dos aménes en el mensaje de hoy. Que conste que yo no estoy invitándoles a una vida de sufrimiento, pero el sufrimiento es parte de la vida. No son las mismas cosas. Yo no le estoy diciendo que usted busque el sufrimiento, aunque hay mucha gente que lo busca, porque son cabeciduros, porque toman malas decisiones, y ese sufrimiento no viene de parte de Dios, viene de parte de las malas decisiones, y a lo mejor Dios puede castigar y disciplinar también. Pues entonces usted aprende a tomar mejores decisiones. Pero la palabra de Dios nos prepara para el sufrimiento. Mira lo que dice 1 de Pedro 4, 12 al 13. Quédese conmigo en la carta, busque su Biblia, porque leerla, escucharla y decirla nos bendice el Espíritu. Usted la lee, usted la escucha y usted la habla, y se va a recordar más de ella. 1 de Pedro 4, 12 y 13 dice: amados hermanos. Mira cómo Pablo dice amados hermanos. Como el Espíritu Santo te dice amado hermano. No se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos como si les estuviera sucediendo algo extraño. Wow. ¿Usted está viendo eso? Como si estuviese sucediéndoles algo extraño. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo. ¿Cuáles son los sufrimientos de Cristo? Son aquellas cosas contrarias que nos suceden mientras nosotros nos permanecemos firmes en la fe cristiana. Por naturaleza, el creyente va en contra de la corriente. Por naturaleza divina, por naturaleza de fe, no pensamos igual que el mundo piensa. El mundo piensa en pasiones inmediatas, en gratificación instantánea. El mundo piensa en sacar provecho de las cosas terrenales. El mundo piensa en logros, en metas para esta vida, pero el creyente sabe que a través de los sufrimientos tiene en su mente cada día que vive para el Señor, vive para una herencia espiritual, vive para un legado espiritual, vive
desgastando quizás nuestros cuerpos terrenales, pero en el espíritu nos vamos renovando, dice la palabra, y vamos creciendo y cada día pareciéndonos más a Jesús. Entonces a veces nosotros los cristianos somos tan inocentes. Ay, yo no sé por qué yo estoy sufriendo desde que me convertí. Yo no sé por qué la gente se burla de mí desde que me convertí. Yo no sé por qué la gente no quiere que yo venga a la iglesia fielmente. Yo no sé por qué hay personas, ya sean cercanas o de lejos, que se sorprenden el que yo ofrende o que yo haga algo a causa de alguien, que yo diga la verdad y que yo sufra. Hermano, usted no debe sorprenderse como si fuese algo extraño, porque nosotros vamos en contra de la naturaleza de este mundo. Nosotros no somos de esta tierra, somos de arriba, somos del cielo, somos de Jesús y caminamos como Jesús. Y Jesús murió y fue fiel hasta la muerte, pero Jesús está resucitado y sentado en gloria. Por eso Él dice, al contrario, alégrense. Dile que está lo tuyo, alégrate de ser partícipe de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Yo no sé si usted, vamos a usar la analogía de un gimnasio, a mí no me conviene mucho, pero vamos a usar la analogía de un gimnasio. El gimnasio no todo es alegría. En el gimnasio hay dolor. Digo, si usted está haciendo verdaderamente ejercicio. Porque hay algunos que van al gimnasio, pero en realidad no van al gimnasio. ¿Usted me entiende? Algunos van al gimnasio porque van y caminan, pero lo que van es a hablar y a compartir con los amigos. ¿Usted conoce a alguien así? No lo tira en media hora, pero puede usar el mensaje. Hay gente que va al gimnasio por ir, porque tiene una cuenta, porque tiene una mensualidad y no quiere, pues está bien. Pero en realidad el que toma en serio la salud de su cuerpo va a experimentar dolor, porque cada vez va a retar su cuerpo a levantar pesas, y cuando ya domina un peso añade más para crear más músculos. Pero eso es lo que se ve de afuera. Lo que está ocurriendo dentro del cuerpo es que células musculares se están literalmente rompiendo cuando uno hace ejercicio y empiezan a crear algo que se llama ácido láctico, y ese ácido láctico es lo que te da dolor cuando uno está, después de haber caminado muchas millas o después de haber hecho mucho ejercicio, y ese ácido láctico acidifica todo el cuerpo. Usted tiene que tomar agua, hidratarse, pero ese reto muscular hace que el músculo se rasgue, pero a la misma vez usted va creando más masa muscular. Y cuando usted llega a la meta que usted quería, que en el nombre de Jesús algunos de nosotros tenemos que llegar en algún momento, digan el nombre de Jesús. Créalo, hermano, para eso también es la fe. Dios me está ministrando en este tiempo. Usted va a decir, el sufrimiento, el dolor valió la pena, porque llegó a la meta. Eso es lo que Pedro está diciendo aquí. Para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. ¿Cuándo es que la gloria de Cristo se revele? Cuando nos encontremos con Él en su presencia y lo veamos cara a cara. Le vamos a decir, Señor, sufrir por ti valió la pena. Padecer por tu nombre valió la pena. Se burlaron de mí, me criticaron por mi fe, me criticaron por quizás lo extravagante de mi adoración, me criticaron, me decían aleluya, pero ahora te veo cara a cara. Tú siempre fuiste mi meta, tú siempre fuiste el centro de mi vida, pero ahora a través de estos sufrimientos me recuerdo que tarde o temprano voy a verlo cara a cara y nos vamos a alegrar. Así que cuando venga el sufrimiento, llévalo a la cruz y recuérdate que no es nada extraño, que hay pruebas de fuego. Y nada que no sea valioso no se prueba con fuego. Usted es valioso. Y como usted es valioso, la prueba de fuego tiene que venir.
Pastor, pero ¿por qué usted me está diciendo eso? Porque es lo que dice la Biblia. No te sorprendas cuando venga la prueba de fuego, ni te extrañes, sino alégrate cuando a causa del Evangelio somos sometidos y participamos de los sufrimientos de Cristo. Muchos creyentes no leen la Biblia y no entienden todo lo que padeció Cristo en la cruz del Calvario, y no entienden la maldición que echaron sobre Él, y no entienden todo lo que conllevó su corona de espinas, los clavos en sus manos, en sus pies, y no entienden que todo el tiempo mientras Jesús enseñaba había un grupo de fariseos continuamente preguntándole, y otros saduceos allá dudando de su enseñanza, y otras personas que Él sanaba y no eran agradecidos. Continuamente Jesús experimentó sufrimiento en su vida cristiana, en su ministerio, y nosotros queremos pasar por la vida cristiana sin padecer. ¿De dónde sacamos esa teología? ¿De dónde sale esa enseñanza? No viene de la palabra del Señor. La palabra de Dios enseña que nuestra fe va en contra de los principios de este mundo, pero nuestra fe tiene poder y autoridad para permanecer firme, aunque 1000 se levanten o 10,000 se levanten. Dios estará delante de mí como poderoso gigante para que yo pueda permanecer fiel hasta el final. Mira lo que dice 1 de Pedro 5:9. 5:9. Pero ustedes manténganse firmes y háganle frente. Manténganse firmes y háganle frente a los padecimientos y a los sufrimientos. 1 de Pedro 5:9. Sepan que en todo el mundo, diga conmigo, en todo el mundo, dilo, dice que está lo tuyo, en todo el mundo, si estás en el carro, digo, en todo el mundo, sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos. Analiza el peso de ese versículo un momento, analiza, no eres tú nada más. Ay, pastor, pero es que yo sufro tanto en la vida. Es que Dios me escogió para sufrir. Es que Dios, tú sabes, la tiene conmigo, no me suelta, salgo de una para meterme en otra. Ay, Señor, pero es que este sufrimiento, o este dolor de espalda, o este dolor. Ay, Señor, pero mira, hermano, el sufrimiento más grande que podamos tener en esta vida, yo no quiero minimizarlo porque cada sufrimiento de cada uno es especial. Y hay temporadas que uno tiene unas bonanzas, pero hay temporadas que uno tiene unos sufrimientos. Yo no estoy minimizando con esto. Yo lo que estoy diciendo es que el sufrimiento que debemos darle la bienvenida a nuestra vida es todas aquellas cosas que nos suceden, que nos hacen crecer en la fe y que nos enseñan a mantenernos firmes en Cristo a pesar de los sufrimientos. Sobre todo aquellos sufrimientos que vienen y que ya lo estamos viendo con las leyes que se están aprobando, que vienen a causa de la fe. No nos extrañamos, nos alegramos y nos recordamos que hay otros hermanos en el mundo que están enfrentando los mismos sufrimientos. Quizás en esta área occidental, digamos Europa, las Américas, el sufrimiento no es una persecución física, no es que te van a quizás quitar la vida, aunque pudiera ser, pero ese no ha sido el caso. No es que te van a poner en la cárcel por predicar, aunque ya ha ocurrido en Canadá y en otros lugares, a causa de la fe, a causa de señalar el pecado de la moralidad sexual. La persecución en este lado es una persecución de ideas, es un choque de cultura. La cultura del reino versus la cultura del mundo, la cultura de santidad versus la cultura de pecado, la cultura de paz, de amor, la cultura de servirle al Señor versus la cultura del yo y del egoísmo, del odio y de la guerra.
Y continuamente eso nos hace sufrir y nos desgasta emocionalmente. Porque nos tildan de odiosos, nos tildan de personas sin amor, nos tildan de personas que no conocemos y que no sabemos y que la Biblia, y empiezan a tergiversar lo que realmente significa ser cristiano. La persecución en este lado del mundo es ideológica, es mental, es emocional y nos desgasta. Pero hermano, aún esos sufrimientos tenemos que llevarlos a la cruz. ¿Cuánto levanta tus manos un momento? Dile: Señor, toda persecución que yo reciba a causa de mi fe, la llevaré a la cruz. La llevaré a la cruz en el nombre de Jesús. Entonces, volviendo al texto inicial, ya vimos que Pedro sí enseña acerca del sufrimiento y que el sufrimiento me identifica con Cristo, especialmente cuando es a causa de nuestra fe. Pero el capítulo 2, versículo 21 de Primera de Pedro dice que fuiste llamado porque también Cristo padeció por nosotros. Y yo quiero ponerte un segundo punto. Llevamos a la cruz los sufrimientos para ser completamente sanos. Dile que está al lado tuyo: llevo a la cruz mi sufrimiento para ser completamente sano. La Biblia dice: por cuya herida fuisteis sanados. Versículo 24. Por cuya herida fuisteis sanado. No dice serás sanado, dice soy sano en el nombre de Jesús. A través de la herida, a través del sacrificio de Cristo. Ahora, ¿por qué yo digo completamente sano? Porque pudiéramos interpretar correctamente o incorrectamente esa frase. No necesariamente ahí se está hablando de la enfermedad física. Cuando uno ve el contexto, no se está hablando de la enfermedad física. Pero no quiere decir que no incluye la enfermedad física. Porque cuando tú estudias esa palabra sano, ahí lo que quiere decir es pleno. Pleno, completo. Entonces, aunque no necesariamente está hablando de la enfermedad física, lo que yo estoy creyendo que dice la palabra cuando uno estudia ahí es que incluye la física, incluye la espiritual, incluye toda la mental y la emocional, completamente sanos. Él quiere que seamos plenos, completos en Él. Quiere decir que si yo estoy en Cristo, el sacrificio de Cristo, cuando yo estudio la cruz, en la carta de Pedro, yo recibo una enseñanza de que en Él me hizo completo en cada área de mi vida. Y yo quiero desglosar eso un poquito. Porque de hecho muchas veces cuando Jesús usa la frase ve que tu fe te ha salvado, uno no, como que no hace sentido, porque Él le decía a las personas enfermas cuando las sanaba, ve que tu fe te ha salvado, y como que uno ve eso varias veces en las escrituras, y es que muchas veces la palabra salvados significa plenos. Y muchas veces limitamos la salvación, escucha bien, limitamos el sacrificio de Cristo a un aspecto de nuestra vida espiritual. Si Cristo murió por mí, por mis pecados. Y ese es el problema. Que cuando decimos que solamente Cristo murió por nuestros pecados, no estamos entendiendo la definición completa de lo que significa la salvación. Salvación significa plenitud. Estamos completos en el sacrificio de Cristo. Cuando decimos que estamos completos, lo que estamos diciendo es que tenemos un espíritu sano, un corazón sano y un cuerpo sano. Voy a repetir porque algunos no lo agarraron. Como dice Joel, se le fue por aquí. Se le fue por aquí. Cuando la palabra dice que
por su herida fuimos sanados. Cuando uno lee el contexto, podemos deducir que hay un espíritu sano, hay un corazón sano y hay un cuerpo sano. Hay una plenitud de sanidad. Esa es la promesa del Señor. ¿Están aquí, hermanos? Deben varios minutos más porque esto es importante. Yo deseo que usted salga de aquí hoy con la convicción de que Dios desea que usted esté completamente sano. El apóstol Juan en su carta enseña a las personas a quienes dirige la carta: deseo que seas prosperado en tu cuerpo, así como tu alma es prosperada. O sea, cuando la Biblia enseña acerca de salvación y de prosperidad, está hablando de plenitud, está hablando de que estamos completos, está hablando de que todo lo que es de Dios es mío por herencia, porque soy su hijo. Está hablando de que en el sacrificio de Cristo, a través de sus heridas, somos sanos. También Isaías 53 lo confirma: a través de sus llagas fuimos nosotros curados. No se trata solamente de la enfermedad física, se trata de todo lo que ha corrompido el pecado en nuestra vida. El pecado ha corrompido nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestras mentes. Y en Cristo tenemos completa sanidad. Pero si no llevas tus sufrimientos a la cruz, no vas a experimentar la plenitud de Dios. Porque si no llevas tus sufrimientos a la cruz, van a estar en tus manos y vas a querer hacer tantas cosas por parar de sufrir. Pero si llevas los sufrimientos a la cruz, ahora se trata de que tú vas a dejar, Señor, tú te vas a encargar del sufrimiento. Tú conoces el tiempo, tú sabes cuánto yo puedo aguantar, tú sabes cuánto yo puedo durar en esto, tú sabes cuánto yo puedo resistir. Mientras tanto, yo te voy a servir, porque mi plenitud está no en la condición de la circunstancia, mi plenitud está en que yo estoy juntamente contigo, padeciendo contigo, perseverando hasta el final, siendo firme hasta la muerte, y tú me diste salvación en cada área de mi vida. Pero los sufrimientos nos recuerdan que debemos buscar esa plenitud en Cristo Jesús en cada momento. Mira, hermano, un espíritu sano. El espíritu tiene dos, según la palabra de Dios, simplemente dos estados: o está vivo o está muerto. Cuando la Biblia enseña acerca del espíritu, enseña: o estamos conectados a Dios o estamos lejos de Dios, desconectados de Dios. O estamos muertos en nuestros delitos y pecados, o estamos vivificados en el Espíritu. Y eso es lo que dice 1 de Pedro 3:18. Búsquelo conmigo un momento. Dice: porque también Cristo padeció, sufrió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Escucha bien: para llevarnos a Dios. Cristo, a través de su sufrimiento, a través de su padecimiento, padeció por mis pecados para sacarme de donde yo estaba y llevarme hacia donde Dios está. Qué poderoso eso, ¿verdad? Yo no sé tú, pero donde Dios está no hay necesidad. A Dios no le hace falta nada. Y yo tengo que vivir con la convicción cada día de que si Cristo me llevó hacia donde Dios está, yo tengo la bendición de un Padre que conoce mi necesidad y la suplirá conforme a su voluntad y su propósito. ¿Qué dice? Siendo la verdad muerto en la carne, hablando de Jesús, pero vivificado en espíritu. Nuestro espíritu es vivificado. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y es lo que dice ahí en 1 de Pedro 2:21. Él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Ve? Su espíritu estaba limpio. El pecado que Jesús llevó en la cruz no lo ensució a él, porque el pecado no estaba dentro de él. El pecado estaba siendo depositado
espiritualmente hablando, sobre de él. Fue fuerte, un cordero sin mancha, dice la palabra, que murió por nosotros y murió por ti, para que tú puedas ser llevado hasta la misma presencia de Dios. ¿Usted está entendiendo lo que significa eso? Eso es lo que ocurrió en la cruz del Calvario. ¿Usted está entendiendo que la palabra de Dios enseña que en el momento que tú confías en Cristo Jesús, que reconoces que eres un pecador, no importa tu historia, no importa tu pasado, Dios te saca de donde estabas y Jesús te lleva hasta donde está Dios? Qué poderoso, ¿verdad? ¿Usted está entendiendo eso? Que por eso usted no puede vivir una vida igual que el mundo, porque usted vive en la presencia de Dios. Usted no tiene el derecho de estar ahí, pero Dios se lo regaló a través del sacrificio de Cristo. Y si yo estoy en la presencia de Dios cada día, y si mi espíritu está vivo, y yo entiendo esa verdad, que en Cristo estoy vivo, voy a poder padecer los sufrimientos y enfrentarlos de una manera más fuerte en la fe cristiana. Entonces, o el espíritu está vivo o está muerto. El que ha aceptado el sacrificio de Cristo, dice la palabra que ha muerto al pecado, dice 2.24, primera de Pedro 2.24, que han muerto al pecado, pero ahora vivimos a la justicia y fuimos sanados en él. Y una vez vivos, ¿qué dice? Sigamos sus pisadas. Y una vez vivos, seguimos su ejemplo. ¿Me están escuchando, hermano? ¿Están aquí? No hay otro ejemplo que tienes que seguir. No es los influencers de este tiempo, no son los medios, no son los artistas. Te voy a decir más, no son otros cristianos. Tu llamado no es ser como otro cristiano. Gloria a Dios por los buenos ejemplos, pero tu llamado no es seguir las pisadas del pastor Junior. Tu llamado es seguir las pisadas de Jesús de Nazaret. Yo puedo fallarles, ustedes pueden fallarle a tantas personas, seamos honestos, fallamos, pecamos, pero seguimos las pisadas de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu está vivo, ya no vivimos al pecado, ahora vivimos para Jesús. No simplemente un espíritu sano, sino un corazón sano. ¿De dónde yo saco esto? De un corazón sano. Pues vamos a ver el contexto. No dice ahí que Jesús, en vez de maldecir, no respondía con maldición. No leímos que cuando él padecía no amenazaba. Solamente una persona sana es capaz de soportar la prueba y los conflictos que vienen a su vida y no responder de la misma manera que responden a otros, porque te tratan. Solo una persona que está segura de quién es, que tiene su estima clara en Cristo Jesús como Hijo de Dios. Solo una persona que entiende el sacrificio de Cristo, que Dios lo ha perdonado tanto que Él no va a pagar mal por mal, porque Dios no le pagó mal por mal. Solo una persona que tiene convicción, identidad clara, que es sano en su corazón, que sabe que es amado por el Padre, que Él sabe que no necesita la aprobación de todos los demás. Y eso lo hablamos en uno de los mensajes pasados, que tenemos que llevar a la cruz el agradar a los demás cuando estudiamos Gálatas. Pero Dios nos recuerda aquí que tener un corazón sano a través del sacrificio de Cristo es tener la capacidad, es tener la habilidad de no amenazar, de no amargarnos cuando viene el sufrimiento y de no responder a otros. Hay dos condiciones del alma. El alma que no está sana es esclava. Es esclava del pecado, es esclavo de otros, es esclavo del qué dirán, es esclavo de la rabia, del odio, del enojo, de la ira, es esclavo de todo aquello que controla los pensamientos. En Cristo Jesús, un alma sana es un alma libre. Son los dos estados del alma, o está esclava o está libre. El corazón muchas veces se refiere
en nuestra vida a la voluntad. Diga conmigo voluntad. Voluntad, voluntad, voluntad. El esclavo, el pecado es esclavo. El pecador es esclavo. El pecador tiene su alma esclavizada, pero el creyente tiene su alma libertada. Libertada. Y como es libre, no va a responder con maldición. Y como es libre, no va a responder amenazante. No va a responder con amargura. Y como es libre, es resiliente, resiliente, resiliente. Resiliente. Es capaz de volver a su lugar cuando se ejerce presión. ¿Usted ha visto una bomba cuando la llenan y la amarran? La bomba es una goma. Todos los materiales tienen una capacidad de resiliencia. En el caso de la bomba, usted puede apretarla hasta cierto punto y una vez tú la sueltas, tiene la capacidad de volver a su lugar. Asimismo somos nosotros como creyentes, hermanos. El sufrimiento nos arrincona, el sufrimiento nos pone contra la pared, el sufrimiento por un momento nos ejerce presión, el sufrimiento es como el proceso del diamante cuando se va formando el carbón en las minas, cuando se encuentra, ha pasado años y años y años sometido a presión, a todo el peso de una columna de tierra y de capas de rocas por encima de ese pedazo de carbón que ha convertido algo que no tenía forma, que era feo, que era oscuro, que era negro, un carbón que no servía, que se quemó, quizás cenizas en algún momento dado, pero años y años y años de presión convirtieron ese carbón en un diamante. La iglesia del Señor es una iglesia resiliente. Somos capaces de volver a nuestra forma original. Y te voy a decir un secreto. Cuando decimos volver a nuestra forma original, no es volver a como éramos antes. Somos capaces de volver a ser como Jesús. El sufrimiento nos lleva a entender que podemos volver como Jesús, porque Él es nuestra forma original. Él es el segundo Adán. Él es el verdadero, nuestro verdadero ejemplo, nuestro verdadero molde. Es Jesús. Y estamos todos en un molde y como que no cabemos, ¿verdad? Como que Jesús se pone enfrente de nosotros y no cabemos. El carácter de Él es tan distinto al de nosotros, sus pensamientos, su capacidad de resistir la prueba. Y tú dices, no, ese no soy yo. Pero viene el sufrimiento y viene el dolor y viene la angustia. Y no hay otra manera que empezar a encajar en el molde porque nos sentimos arrinconados. Y el Espíritu Santo va formando a Jesús y va quitando todo lo que no es de Dios. Y a través de una presión continua y a través de la resiliencia y la capacidad que Dios nos pone, vamos moldeándonos a la figura de Jesús, porque si estamos vivos seguimos sus pisadas. Quiero decirte un secreto. Si quieres tener un alma libre, ¿cuántos quieren tener un alma libre y sana? Por cuya herida fuiste sanados. Mira lo que dice el capítulo 4 de Primera de Pedro. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros, versículo 1. Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Les tiene un arma? Mira que está lo tuyo, estoy armado. Y mi alma no está vacía, está cargada. Y esta arma que yo poseo es una arma espiritual, es un pensamiento espiritual que Jesús tuvo, y es ser fiel hasta el final. ¿Y cuál es el mismo pensamiento? Mira lo que dice el versículo 2. No vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres. Concupiscencia es deseos, concupiscencia es anhelos, concupiscencia es conforme a la naturaleza pecadora
no voy a vivir el resto en los días que me quedan, no voy a vivir los años que me quedan viviendo para mí, sino que voy a vivir conforme a la voluntad de Dios. Esa es el arma, ese es el arma de tu pensamiento. Eso es lo que el enemigo no quiere que tú pienses cuando viene el sufrimiento. Cuando viene el sufrimiento, lo que el enemigo quiere que tú pienses es: abandona tu fe, Cristo se olvidó de ti, no vale la pena el sacrificio de Cristo, Dios se olvidó de cumplir sus promesas. Pero la palabra dice que nos armemos del mismo pensamiento de Cristo Jesús. Y si Cristo pensó de esa manera mientras estuvo en esta tierra, el Espíritu Santo me va a dar el mismo pensamiento, porque yo tengo un alma que es sana y yo tengo la capacidad de servir al Señor y hacer la voluntad de Dios. Y yo no voy a permitir que otros pensamientos, ideologías o guerras mentales en mi vida que yo pueda enfrentar cuando venga el conflicto, la prueba de fuego, el sufrimiento, no voy a permitir que mi mente sea gobernada por otro pensamiento que no sea hacer la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta, dice la palabra del Señor. ¿Usted está entendiendo, hermano, lo importante de este mensaje? No es que a lo mejor usted va a sufrir, no, es que usted va a sufrir en algún momento dado. Va a sufrir por el pecado de otros, va a sufrir por sus malas decisiones, va a sufrir por causa de la fe especialmente. Si usted vive como creyente de verdad, usted va a sufrir a causa de la fe. Si usted vive como creyente de conflate, de cartón, usted no va a sufrir, no va a tener problemas con nadie. Pero nuestra fe va en contra del pensamiento de este mundo, y por eso no vamos a vivir conforme a nuestros deseos, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ser resilientes es un material que se puede doblar sin romperse. Es un material que tiene la capacidad de enfrentar la adversidad. Se usa mucho la resiliencia con esto de los huracanes, y ahora todo tiene que ser resiliente. La energía, los sistemas de agua, las casas, las comunidades resilientes, los gobiernos resilientes. Pero cuando viene el huracán, no vemos la resiliencia. ¿Usted me sigue, hermano? Hay dos condiciones del cuerpo entonces también. El alma o está viva o está muerta. Perdón, el espíritu o está vivo o está muerto, el alma o está libre o está esclava, y el cuerpo o está enfermo o está sano. Y hay que llevar a la cruz también los sufrimientos en el cuerpo, porque la palabra enseña que por sus heridas somos completos, somos sanados, sanando nuestras enfermedades. Él llevó mis enfermedades en la cruz del Calvario. Lo que yo no quiero que usted salga de aquí es pensando que solamente Cristo murió para una área de tu vida. No, Cristo murió para todas las áreas de tu vida. La respuesta a nuestra sanidad completa está en el Señor. Y yo quiero que tú sepas que llevar a la cruz el sufrimiento es parte del propósito de Dios para vivir por fe. La lógica nos dice que en el sufrimiento no podemos crecer. La lógica nos dice que en el sufrimiento somos más débiles. La lógica nos dice que en el sufrimiento tenemos menos recursos. La lógica nos dice que en el sufrimiento tenemos menos amigos, menos personas a nuestro lado. La lógica continuamente nos está diciendo que en el sufrimiento vamos a entrar en un estado que va a ser peor que el que estábamos antes. La lógica continuamente nos está jugando una mala jugada, perdón la redundancia. Nos está trayendo una mala información, porque si mi lógica no está infundida con la fe, yo puedo concluir cosas erróneas. Pero el creyente tiene la bendición, diga conmigo, tengo la bendición de que lo que dice 1 de Pedro 5, 10, que el Dios de toda gracia,
que en Cristo nos llamó a su gloria eterna. Nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá después de un breve sufrimiento. Yo quiero que usted lea eso de pie conmigo. Póngase de pie un momento. Y si usted quiere ponerse de pie al lado de su carro, usted lo puede hacer. No es obligado, pero si usted lo puede hacer, hágalo. Y vamos a decir este verso completamente conmigo, porque este es el último punto del mensaje. Diga conmigo: el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá, nos establecerá después de un breve sufrimiento. Lo que muchas veces se nos olvida es que la vida es tan breve. Y como la vida es breve, los sufrimientos son breves también. Escucha, hermano, la lógica te dice que si estás sufriendo o cuando venga el tiempo de sufrimiento vas a ser más débil. Pero la palabra de Dios dice que después de un breve sufrimiento seré más fortalecido, más afirmado, más, más perfeccionado y más establecido y fortalecido en Cristo Jesús. Yo no voy a enfrentar los sufrimientos a través del ojo humano, a través de la perspectiva humana. Yo voy a enfrentar los sufrimientos a través de la perspectiva divina. En mi cuerpo puedo estar debilitándome. En mi cuerpo, quizás en mi círculo de amigos, en el sufrimiento tenga menos gente a mi lado, pero tengo a Cristo y Cristo me está afirmando. Tengo a la iglesia del Señor y juntos nos vamos perfeccionando. Tengo la presencia de Dios en mi vida que me llama continuamente para la gloria venidera y que me está diciendo: soporta que te estoy perfeccionando, aguanta brevemente que te estoy afirmando, pelea la batalla hasta el final. Porque nos está llamando a su gloria. Cristo viene pronto y está a las puertas. Porque los eventos que están ocurriendo en el mundo, estemos de acuerdo con ellos o no, porque nadie está de acuerdo con las guerras, nos recuerdan que esta vida es breve, que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, y que estaremos después de un breve sufrimiento momentáneo, estaremos siendo perfeccionados para encontrarnos con Jesús que nos llamó a su gloria eterna. Si usted quiere creer que es eterno, si usted quiere creer que puede hacer lo que le da la gana en esta vida, esa es su decisión. Pero yo voy a escoger que aún en medio de los sufrimientos los voy a llevar a la cruz. Y yo creo que los sufrimientos simplemente es un recordatorio de parte de Dios, que dice en Romanos 8, que Él mismo sujetó la creación. Dios mismo sujetó la creación. Dios mismo le puso límites a este mundo caído. Pero que la naturaleza y los hijos de Dios claman por la redención. La misma naturaleza sabe que vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Y los hijos de Dios saben que vendrán cielos nuevos y tierra nueva, porque Dios le puso límite a este cuerpo y a esta creación que se está desgastando, si podemos verlo de esa manera. Alza tu mano conmigo. Yo quiero terminar con esta anécdota. Uno tiene que tener cuidado con el sufrimiento, porque uno puede aprender a vivir con dolor. Y yo quizás me puedo usar de ejemplo. Y yo no me quejo. Ustedes saben que yo soy de los que no me quejo. Y pues allá Dolly se molesta conmigo todo el tiempo y cada rato. Y otras personas también, y yo sé que me aman. Porque a veces uno aprende a vivir con el dolor. Y a veces uno vive aguantando en el matrimonio, aguantando enfermedades físicas. Y uno dice, pues, el dolor. Y uno aprende a vivir con él. Y uno se cree que el propósito de todo eso es simplemente aguantar. Y no es así.
es que Dios en cada proceso está metiendo su mano y te está perfeccionando y te está firmando y te está estableciendo y te está perfeccionando. ¿Usted me está entendiendo? Y el cambio no ocurre hasta que el dolor de permanecer igual no excede el dolor de cambiar. Y hay gente que no cambia porque puede aguantar el dolor. Hay actitudes que tú no has cambiado. Yo estoy usando mi ilustración. En mi caso, yo decidí operarme porque ya el dolor de este tiempo excede mi capacidad de cambiar. Y le queda a Dios por un milagro. Pero hay actitudes, hay cosas en tu matrimonio que tú has aguantado por años, hay cosas en tu vida que tú las has aguantado por décadas, por meses. Y perdone que me entienda, pero tengo que decirlo. Hasta que no te hartes de eso, no vas a cambiarlo. Hasta que no entiendes el propósito de Dios de llevar nuestros sufrimientos a la cruz y ser feliz en Jesús a pesar de todo lo que pasemos, vas a vivir amargado, vas a vivir en tristeza, vas a vivir en dolor. Pero recuerda lo que aprendimos hoy: llevamos nuestros sufrimientos a la cruz. Y yo quiero que se lo repíteselo al hermano que está al lado tuyo. El Cristo te llamó, dile: Cristo te llamó. Y el que te llamó te perfeccionará, te afirmará, te fortalecerá y te establecerá después de un breve sufrimiento. Amén. Entonces, ¿qué estamos hablando esta mañana? Hay algo más, pero vamos a dejarlo ahí. ¿De qué estamos hablando esta mañana? Estamos hablando de que Dios nos está afirmando como iglesia para el tiempo que estamos viviendo. Y Dios está purificando nuestras vidas. Y en vez de correr de Dios en medio del sufrimiento, vamos a correr hacia Dios en medio del sufrimiento. Dios no desecha, Dios no desperdicia ninguna prueba. Dios no desperdicia ningún sufrimiento. Llámese enfermedad, llámese experiencia mala, llámese herida del pasado, inclusive la vida de pecado en el pasado, cuando Dios la redime, Él la usa para sus propósitos como testimonio. Ese es el Dios que le servimos, un Dios grande y poderoso, que aún estos sufrimientos Él los usa para su gloria y para su honra. Usted está diciendo amén conmigo. Yo creo que no hay que hacer llamado. Yo creo que simplemente usted alza sus manos y dice: Señor, dame las fuerzas que necesito en este tiempo. Ayúdame a llevar la cruz mi sufrimiento. Ayúdame a llevar la cruz mi sufrimiento. Así como Pedro enseñaba, así como la iglesia recibe esta palabra hoy, ayúdame a llevar a la cruz el sufrimiento en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y vamos a adorarle con gozo y con alegría. Y nos vamos a gozar en su presencia. Y vamos a creerle a Él. Aunque nuestros ojos, inclusive nuestros cuerpos, experimenten dolor, inclusive nuestras mentes experimenten persecución o dolor o rechazo, nuestra alma va a ser atacada. No importa, vamos a ir a la presencia de Dios, reconociendo su presencia cada día. Que Dios tiene propósito en medio de todo lo que le ocurre a aquel que ha puesto su vida en las manos de Dios. Allá hay que no tiene su vida en las manos de Dios. Allá hay que no se arrepiente del pecado, porque el sufrimiento lo va a destruir. Pero para nosotros el sufrimiento es una herramienta de Dios para moldear a Cristo en nosotros. Así que en el nombre de Jesús yo oro para que usted sea fortalecido en esta mañana, casi tarde, y salga de aquí con la convicción de que en la cruz también están mis padecimientos y mis sufrimientos,
pero también hay respuesta y hay bendición y hay formación, hay carácter, hay Espíritu de Dios siendo formado y moviéndose en mi vida en el nombre de Jesús, y vamos a poder aprender a ser fiel en todo tipo de pruebas y circunstancias. Y la iglesia dice amén.